Hola amigos de Racing.p, bienvenidos a un nuevo capítulo de Racing Cast, el podcast del Automovilismo Nacional. Y bueno, estamos aquí en las instalaciones del taller de una persona que necesita presentación. Nicolás Fuchs, que nos va a comentar un poco de todo. Vamos a conversar acerca de su trayectoria, así como también su percepción acerca de la actualidad del deporte. Nico, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, en verdad. Hace tiempo que no salgo en cámaras. Y hace 2 o 3 años de camino de Ninga, creo. O ya de la fecha Rally Móvil de este año, ¿no? Pero contento de poder ayudarlos, acompañarlos y ver si podemos hacer crecer el automovilismo peruano. Nico, como tú dices, ¿no? Un poco esporádica la participación en los últimos años, más enfocado y justamente revisando y justamente más involucrado con el tema de la preparación, el desarrollo de suspensiones. ¿Cómo te agarra estos últimos años dentro y fuera del deporte? No, bien tranquilo, como digo, creciendo un proyecto personal que son temas de suspensión y de amortiguadores con desarrollo mío y trayendo otras marcas, definitivamente. Y tratando de ayudar a alguno que otro piloto en lo que se pueda para que siga creciendo, ¿no? De acuerdo. Cuéntame un poco tu percepción. No sé si has estado consumiendo mucho del rally nacional últimamente. ¿Cuán metido has estado en el tema del automovilismo en los últimos años, fuera del lado de la participación? No, bastante poco, ¿no? En verdad creo que todavía no hay un camino claro en el automovilismo peruano. Hace mucho tiempo, en verdad. Tenemos demasiadas categorías, un campeonato de un solo día que a mí no me parece lo correcto, porque un piloto que quiere ser campeón no puede defender su título en un solo día. Mejor. Mira lo que le pasó. Claro ejemplo, Luchito Laiza. Se volteó, pero si tuviéramos 7 carreras, esa la descarta o suma puntaje y puede correr otra. De acuerdo. Entonces, me parece ilógico ir a pelear un campeonato nacional de un día. Hay que hacer un formato un poco más claro, que tengas puntaje por prime ganado, más prime de la carrera, para tener un poco más de colchón, obviamente, o por día, y después descentralizar un poco más el campeonato, ¿no? Como digo, yo salí campeón argentino y sudamericano de rallycross con una carrera menos que todos los demás. Pero nadie se dio cuenta que yo tenía una carrera menos. Ya llegando a la última fecha en el campeonato dijeron, oye, nosotros no hemos descartado, pero él ya descartó. ¿No? Y en la penúltima carrera, la última, pasé a ser primero. Vaya. Bueno, sí, o sea, justamente ya hay Pues yo sabía ese año que yo no podía correr esa carrera porque se me cruzaba con una fecha fuera, te tenía que hacer todas las demás perfectas. de todas maneras. Pero eso te decía o te marcaba porque tú ibas a varias fechas a competir, ¿no es cierto? Sí, claro. No había, como tú dices, y justamente lo estábamos conversando hace fuera de cámaras, el tema de, claro, o sea, viendo desde el lado competitivo, siempre va a ser mucho más emocionante, incluso comercial, el hecho de tener un campeonato de varias fechas. Se introdujo este tipo de formato de una sola fecha a partir de, claro, la involucración de los clubes base y la accesibilidad y también el tema de hacerlo más inclusivo, pero según tu percepción no estaba ayudando en el deporte. No sé si no esté ayudando, creo que sí, los clubes base están creciendo, creo que también podrían tener, cada club base una fecha en el nacional, ¿no? Aparte de su propio campeonato, pero como te digo, ustedes me comentaban, hay pilotos que han clasificado para el nacional y ni siquiera fueron a correrlo en su club base. Entonces digo, ¿qué tiene de bueno hacer un campeonato de una fecha si los pilotos que clasifican no vienen? No todos. Claro. Y aparte, ¿quiénes clasifican, no? También me parece un poco, solo los 3 primeros, no me parece correcto. Si corriste 3 fechas, clasifiquen todos los que corrieron 3 fechas. Vale. Y si tuviéramos que ponerlo en un plano mucho más exigente, el mismo hecho de correr o la clasificación actual está influyendo en que no sea interesante ni para el aficionado ni para las marcas. ¿Tú crees que eso también influye? Yo creo que para las marcas y el aficionado sí, bastante. Como te digo, a una marca, yo quiero una marca transnacional o demás, que le quiero ir a vender una fecha, una sola fecha nacional, no les va a gustar. Si yo le digo, voy a correr en Puno, en Arequipa, en Trujillo, en Huancayo, en el norte, en todos lados, descentraliza su marca a nivel nacional. Pero a un punto, un solo foco, es bien complicado. Es un one shop que si no le resulta no funciona. Claro. O sea, Minimiza su riesgo, divide su riesgo en 5 fechas, al 20% por fecha. A una fecha está metido en los huevos a un solo lado, ¿no? estabas hablando hace un toque de las categorías, también que es un punto bien controversial en estos momentos. Inclusive desde la época de que dejaste correr nacionalmente en campeonatos, se empezaron a abrir más categorías al punto de que hemos llegado a tener casi
15 prácticamente, y desordenando un poco el sistema, claro, cualquiera puede elegir y distribuirse a cualquier categoría y ver los resultados que le den, pero también no está dando la solución a un problema que es el tema competitivo, el tema del interés justamente hacia el deporte, y que bueno, vemos hoy en día un poco la realidad. Complicado, como tú dices, hay demasiadas categorías, creo que el abanico se abrió muy grande, no puede ser que, como dices tú, más de 15 categorías, 12 categorías, la cantidad de copas, al final se escriben 2 por categoría en algunas carreras, o uno a veces en una carrera, entonces no tiene gracia finalmente, ¿no? Creo que hay que ajustar un poco ese tema de categorías, bajarlas para que tenga más competitividad por categoría. No tener 2 inscritos por una categoría, tener 5, 6, 8, 10 inscritos por una categoría sería increíble, porque tiene competitividad y el mismo piloto sabe forzar para salir a ganar. Voy a correr Huancayo, corro solo, me paseo, gano. ¿Quieres ser piloto por pasearte o por acelerar? Personalmente, ¿no? Eso es uno de las, digamos, puntos negativos que hemos estado viendo en los últimos años. Y claro, estamos hablando contigo porque piloto más competitivo que tú a nivel nacional creo que no ha habido, o bueno, estás en ese grupo de los de arriba. Pero ¿tú crees que se ha perdido un poco el punto de vista de lo que es este deporte desde justamente la exigencia por lograr un resultado? Lo que más busca un piloto, lo que buscaba yo es ser el más rápido en un grupo grande, ¿no? Yo siempre me exigía al máximo, seamos 3, 8 o 10, hay que salir a matar siempre, finalmente, no hay que especular. Teniendo tantas categorías, uno especula finalmente a dónde quiere llegar y qué quiere hacer, ¿no? ¿Cómo mejora un piloto si no tiene presión de otro? Lo digo yo. Oye, Andrés está caminando, Eduardo está caminando, quiero ganarles. Claro. Quiero presionarme yo para ganarles. Pero si no corre Eduardo, no corre Andrés ahorita, y vienes tranquilo, paseando, ganando, no hay por qué exigirse. ¿Y cómo quieres llegar a lejos? ¿Cómo quieres llegar a fuera un mundial de rally? Pregúntale a Andrés, el encontrón que se metió en el mundial de rally. O se sigue metiendo, ¿no? Con algunos pilotos. Claro. En ese sentido, ¿tú crees que estamos un poco en una burbuja? O sea, fueran los que ya están corriendo o volvieron a salir, caso de Eduardo, André, pensamos que estábamos en un nivel competitivo bastante alto y luego nos tocó salir o les tocó salir y estamos en otra realidad. Me pasó a mí cuando yo salí al mundial de rally igual, ¿no? También del mundial de rally grupo de producción, después me pasé a World Rally Car 2 y es dificilísimo estar al tiempo de la punta de un mundial de rally, es muy, muy complicado, ¿no? Aparte del presupuesto que tienes atrás, ¿no? De horas de práctica, de entrenamientos y demás. Pero si no nos metemos presiones los pilotos acá mismo dentro de tu país para salir más adelante, es bien difícil, ¿no? Después yo me fui a correr campeonato argentino, correr el campeonato sudamericano con la experiencia mundial y fui y gané. Pero si hubiera los años anteriores que yo corría en grupo de producción y me iba al sudamericano en Argentina, los locales me sacan la mugre, ¿no? Bueno, en ese sentido, tú desde que iniciaste, recordando un poco tus épocas de 1600, siempre tuviste ese chip. Nunca partiste con la idea de participar, sino competir, como lo dijo en algún momento otro piloto. No, definitivamente, ¿no? Te lo mostré en Ronnie la semana pasada. Sí, la mía para Molino, nunca voy al viento. Siempre voy a fondo, me encanta, es lo que más me gusta. Es un poco el mensaje que debería darse a nivel general, ¿no? Porque claro, o sea, nuevamente, el tema de la exigencia que hace que ante tu mayor, eh, imprimir velocidad o prepararte para una carrera, mayores posibilidades, no solamente de pensar en un resultado aquí, sino a lo que aspiras, si es que aspiras a llegar alto. No, definitivamente, ¿no? Lo digo, Eduardo, Andrés, Alex, que estamos ya peleando un poco más. Mientras ellos más se presionen, más fácil se les va a hacer salir o competir afuera. Pero tienen que presionarse. En el caso, por ejemplo, de, a ver, claro, tú observándolos desde acá, pongamos un caso específico de André Martínez que debutó en 2022 y claro, eh, no sé si tenías el dato ese mismo año, logra ser campeón nacional con el formato actual. Y claro, la gente empezó a decir que teníamos un nuevo valor y todo, pero salió al extranjero y un resultado, yo imagino que para él inclusive desmoralizador porque, claro, No, te golpea, te golpea. sí, ¿no? Te golpea el mundial de rally, te golpea. Entonces, claro, él ha tenido que pasar un proceso importante en el tiempo, sobre todo, para poder un poco acercarse a lo que es el nivel internacional. No, imagínate, debe estar en una categoría junior, ¿no? Si te saltas a la World Rally Car 2, hay pilotos que han sido de World Rally Car 1, han bajado a la World Rally Car 2 y están peleando ahí, te metes otro encontrón, otro nivel, otro ritmo, ya no hay margen de error o nada, ¿no?
justamente desde tu experiencia un poco. Claro, nosotros lo vemos lo más cercano a través de videos, a través de transmisiones. ¿Cómo es estar en ese ambiente del nivel top más competitivo que puedes encontrar? Para los sudamericanos es bien frustrante, ¿no? Porque tú ves un equipo no oficial o un piloto que es de punta de World Car 2, que terminó una carrera en Inglaterra y al día siguiente ya está probando, está entrenando y uno te está regresando en el avión y no tiene pruebas. Lo único que tienes es el Monday Test antes de la carrera y ellos entrenaron y probaron antes y dices, ya que ya es una presión grande, ¿no? Pero con todas las ganas. Igual en la carrera tuviste buenos resultados, ganaste primes y demás, entonces tienes que estar ahí. Pues siempre hay que estar enfocado en la siguiente carrera. Yo siempre dije, acabó una carrera, el día domingo y empezó la otra para mí. No hay margen. Hay que empezar a entrenar, hay que empezar a ver dónde mejorar y todo lo que hemos equivocado en las carreras, ¿no? Yendo un poco en retrospectiva, regresando a los primeros años cuando ya tuviste logros importantes, no solamente a nivel nacional, sino a un sudamericano, ¿en qué momento decides tú dar el siguiente paso en el punto de la decisión, en las ganas de querer, ya, quiero ir a este paso mundial? En esa época, a mí me contrató un equipo ecuatoriano, Latitud Cero. Me contrató para correr el campeonato NACAM, que lo ganamos ese año. Y la primera fecha del campeonato NACAM era en México, justo. Y justo era una semana de diferencia con el Mundial de Rally. Y le dije, oye, el auto está acá. Préstamelo para correr esta fecha del Campeonato del Mundo, ¿no? Así empezaba mis primeros años del Mundial, ¿no? Y nos fue bastante bien y con eso dijimos, hay que empezar a tocar puertas. Tanto así que ese mismo año ya estábamos tocando puertas, no, el año siguiente empezamos a tocar puertas. Me inscribo a Monte Carlo con mi plata, pero no llegué a tener los sponsors, no pude correrla. Y la siguiente fecha que fuimos a correr ya fue México de nuevo, que también tuvimos un problemón, porque había cerrado un equipo italiano en ese momento, que era Rally de Italia. Cerramos el contrato, le dije, oye, me pagan tanto los oficiadores, te va a pagar, no sé qué. Me entra la plata, le digo, ya, te mando la plata. ¿Para qué? Me dice, no, para correr México. No, tu auto lo alquilé a otra persona. Pues no me pagaste en la fecha. No, si te dije, te pagaba ahorita. Y faltaba 15 días para la fecha de Campeonato del Mundo. Yo tenía sponsor cerrado todo. Y un gran esfuerzo de todos los chicos. Agarraron el Evo 9 que está parado acá, sin repuestos, sin nada. Lo repararon. Lo metimos en un avión comercial de LAN abajo, con todos los repuestos adentro. Y fuimos a correr el Campeonato de fecha del Mundo. Y salimos, si no me equivoco, segundos esa fecha. Esa vez dormimos todos los mecánicos en el piso del aeropuerto, poner plata por el hotel, esto, así. A lo que llegamos, ¿no? Pero un poco, claro, o sea, el- todo inicia, digamos, de una manera muy esforzada, ¿no? Hasta que consigues, digamos, ya los presupuestos y todo, pero no fue fácil el camino inicialmente. No, definitivamente el primer año no fue fácil, como digo. Fuimos con el Evo sin comprar un repuesto, falló en México, falló en Argentina y así veníamos peleando y peleando las carreras, ¿no? Y como desde el tema ya dentro del campeonato, y claro, ya teniendo un poquito de feedback acerca de lo que ya habías corrido en Coasur y fuera de nuestro país, ¿cómo fue ese primer encuentro contra los top mundiales? Como digo, la habíamos llegado bastante nivel porque yo había corrido sudamericano, había centroamericano un poco. Llegamos, ya está en esa época ya existían los Evo 10, veníamos con un auto, te soy sincero, cansado, porque estaba cansado. Se caía a pedazos el primer año. El siguiente año que ya lo hicimos con mi auto, no, ni un problema, compramos todo, nos preparamos bien. Pero fue duro, ¿no? Los primeros Prime sí nos dieron con ganas y después empezar a empujar a pelear los Prime, ¿no? Tanto así que en esa época me acuerdo que corría un Super 2000, un RRC también, y con el Evo le ganábamos Primes. Entonces dijimos, se puede, ¿no? Hubo ya en ese proceso un punto donde dijiste, podemos ser muy competitivos aquí, creo que el proyecto puede avanzar mucho más y justamente trataste de meterle más fuerza a eso. Sí, pero igual, yo siempre que planteé mi proyecto de campeonato del mundo, fue a 3 años, no fue a un año. Porque hay gente que no sabe, hay gente que hace todo el mundial solo haciendo hoja de ruta, el primer año. No corre, solo se dedica a hacer la hoja de ruta para conocer cada país y nosotros fuimos a correr y conocer, ¿no? O lo ideal sería hacer el primer año de campeonato del mundo en la Junior, en la categoría chiquita, un auto barato, sin gastar tanta plata, y después ir escalando, ¿no? O sea, es lo que me pasa. Hay muchos pilotos que le digo, oye, empieza a correr un Rally 4, algo barato todavía, no te saltes al Rally 3, no te saltes al Rally 2, quema un poco de etapas, tu primer año de campeonato del mundo, ¿no? Porque tienes que ir lamentablemente, a conocer países nuevos, conocer tipo de carreras, duras, no duras, hacer la hoja del mundial, que es muy larga, muy extenuante, sino
Tengo una historia clarísima que cuando Eduardo fue a la primera fecha de Campeonato del Mundo en Chile, le digo, Eduardo, no pares ni a almorzar, le digo, no llegas, ¿ah? No me creía. Literalmente, Julio y Eduardo tuvieron que darle todo el día sin parar para terminar los días de hoja ruta. Cuando no tienes el ritmo de hoja de mundial o eso de ahí, es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo fue la adaptación? En ese sentido, claro, habías corrido en escenarios donde nunca habías probablemente conocido un piso así, el idioma en muchos países, el tema totalmente fuera de lo deportivo y también lo deportivo. Eh, Dios mío, yo tengo la suerte, no sé la suerte. La primera fecha que logré campeón del mundo fuera de América fue Suecia en nieve y salí tercero. Igual, habían los locales que te dan una paliza, ¿no? Pero ya los siguientes años que ya conociste el mundial, el ritmo, un poco fui a entrenar antes y demás, ya estabas en los tiempos de punta, ¿no? Háblame de ese 2013 que fue consagratorio para ti, que claro, ya con un poquito más de feedback, con un poco más de, me imagino que presupuesto también, ¿cómo fue ya llegar a la posibilidad? Porque claro, me imagino que el proceso del campeonato se fue aumentando la posibilidad de lograr un campeonato. Mira, digo, 2012 hubiéramos podido salir campeones del mundo ya de de ese año. Pagamos un poco de derecho de piso, como te digo, Sudamericano paga derecho de piso afuera. Que alquilen autos que no son o no te cambian los repuestos que tienen que ser y uno va conociendo eso ahí. Veníamos ganando Grecia por más de un minuto y en penúltimo prime se rompe una pieza que es la única que no cambiaron en Subaru. Fernando Musa me dijo, este trapecio se rompe en Subaru, que lo cambien todos los días, ¿no? Que si aguanta por de fatiga, ¡poc! Se partió el trapecio, sin golpear nada, se partió y tuvimos que vender una carrera, ¿no? Y ahí sí, golpeó duro, ¿no? Y ya el siguiente año mucho más preparados, dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos con el auto conocido, con un equipo no grande, un equipo chico que tiene ganas de salir campeón también del mundo, que fuimos con RMC. Y ese año corríamos 7 carreras, descartas una. Gané 6 y un segundo lugar. No, ¿Sabes qué? Claro. ¿me entiendes? Y ya veníamos 100% preparados. Y el equipo gastó 3 autos nuevos ese año conmigo. Dijo, queremos ganar nosotros también. Más fácil auto, corres una o dos carreras, lo vendo, más barato que estar reparando, mejor. Se sumó muy, digamos, hubo mucho compromiso del equipo también para poder obtener el resultado. Es que llegamos, lamentablemente, eso suena así, ¿no? Llegamos los sudamericanos a Europa y pagamos las cuentas de otros. Va de repente compañero de equipo de otro y tú ves que el auto del otro está mucho mejor que el tuyo y dices, ¿por qué no? Podrías meter más plata también. Es una generalidad con los americanos. Bueno, se ve hoy en día también, ¿tú crees? Ya ha bajado un poco, pero como te digo, igual tienes lo que te digo yo. Yo cuando corrí World Car 2 y peleaba con Pontus Tiemann, con Sapeka Lapi, con Elfyn Evans, ellos bajaban del auto y el día siguiente estaban entrenando, o probando el auto, o desarrollos nuevos del auto, ¿no? Estaban todo el día encima del auto, encima del auto. Cuando yo me pasé a los World Car 2, justo salía el Ford Rally 2 y el auto me abandonó 3 carreras por problemas mecánicos, no por mi culpa. ¿Me Un entiendes? tema muy, a ver, De pagar derecho de piso y, claro. tío, Portugal se trancó la caja en Superprime. Se trancó, se amarró. No avanzó más. Y listo, perdiste toda la facilidad del primer día, te metieron 20 minutos de penalidad y dices, ¿dónde corro? ¿Mm? Fue Cerdeña, imagínate, Cerdeña, hicimos shakedown, hicimos Monday Test, estaban todos, y en el shakedown éramos Monday Test éramos más rápido, en el shakedown salimos segundos con una sola pasada. Viernes de la mañana saqué el auto de la asistencia, 2 cuadras, en el semáforo se rompió el motor, parado, el mínimo. Se rompió la cadena de instrucción, se rompió. Otra carrera, 0 puntos. Metieron el auto de asistencia, me dice, te lo reparo. No, 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 me das una carrera más, pero ya no puedes, en ese caso ya tú eliges tus 7 carreras, no es que puedas sumarlas en el año, ya perdí una carrera. Me dieron Polonia, partí Polonia, primer premio, se rompió la bomba de gasolina. Finlandia, primer salto caí, se trancó la caja de dirección, se rompió. Ese año fue pagada de derecho piso, te digo, directamente, ¿no? Cambio de categoría, ¿no? Cambio de categoría, recién una categoría nueva y empecé así, ¿no? Fue duro ese año, definitivamente, ¿no? Hay un punto que justo lo estábamos conversando con algunos otros pilotos del medio, que les ha tocado ir afuera. Eh, el punto en que el piloto europeo, el piloto, podemos decirlo, ya llevado inclusive nórdico, tiene un punto a favor en el manejo de todo el tema, ni siquiera te digo de manejar, sino el tema psicológico, el tema humano, que son muy fríos, dicen. Y que, claro, el tema emocional influye a veces bastante en estos aspectos, ¿no? En cuánto te frustras, cuánto no, en
cómo sales a manejar un tramo, qué tan presionado, qué tan no, qué tan cierto es eso. No, definitivamente hay bastante presión, ¿no? Pero hay que trabajar para eso, ¿no? Yo digo, yo en un momento opté que mi familia, nadie vaya a las carreras. Si hay un problema, no me llamen. Yo me iba a las carreras y nadie me llamaba. Show. Yo estoy concentrado ya y no me fastidien. Igual tratando de mantener un perfil siempre lo más, a ver, no quiero trasladarlo a frío, pero un perfil, digamos, donde no tuvieras esa presión justamente, ¿no? Que podría afectarte. Claro, el sudamericano de por sí es más emocional, es mucho más caluroso en ese sentido. Y creo que eso en el rally a veces no es tan bueno, ¿no? Sí, no hay que tomarse tan en personal a veces algunos problemas, ¿no? Hay que siempre pensar cómo salir adelante, ¿no? El otro día no sé con quién hablaba. Yo cuando empecé a correr sudamericano, corría con Juan Pero, o me ha pasado, ¿no? Pero lo mismo me pasó en Ronix. Y yo, Curitiba, me metí una sacada de mugre, me di 6 vueltas campanazo de Subaru, lo destruí al día siguiente para un parabrisas palio sin vidrios ni nada y ganaba los premios. No me bajoneaba, ¿no? Salía como más concentrado finalmente, ¿no? Exi- El error. ¿Existe un perfil de temperamento ideal para este tipo de situaciones? Hay que trabajar mucho con un coach, con un psicólogo deportivo, ¿no? Finalmente para desconectar todas esas emociones que no deberías tener adentro de una auto de carrera. Primera cosa, el estado físico te da reacción mental y reacción física. Y después no puedes estar pensando en nada que no sea la carrera. Sí, estás 100% enfocado en eso. Tu vida pasa en menos de una décima. Cualquier error en una décima te va para afuera y te puedes golpear, ¿no? Justo me lo comentó un día, bueno, cuando nos tocó hacer la entrevista también a Ramón Ferreiros, y me hablaba un poco de eso, ¿no? Del desprendimiento que hay que tener de todo tu entorno para poder lograr los objetivos. Y hablando justamente del tema psicológico, estaba escuchando a un piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, y decía que era lo que se arrepentía durante toda la temporada en haber cambiado o no haber cambiado antes. Y él habla mucho en psicólogo. ¿Qué tan importante es ese punto dentro claro, estamos hablando de niveles que máximos, ¿no? Que al final somos humanos, ¿no? Uno no se da cuenta, pero necesitas apoyo finalmente de atrás y cómo tratar de enfocarte 100% en eso de ahí, ¿no? Eh, de meditar cómo va a ser la carrera, cómo la quieres que sea. Yo ya desde que empiezo a hacer la hoja de ruta, yo ya visualizo toda la carrera, cómo va a saltar, con dónde va a caer y todo eso de ahí. Y tengo una habilidad fotográfica en mi cabeza me acuerdo casi todo. En un Prime, ¿no? La mayoría de partes. Tanto así. Yo en un Dakar corrí de Argentina, Bolivia, no sé qué, y el siguiente Dakar que venía por otro lado, otro camino que nunca me dio, por un cerro, me di cuenta dónde estaba. Y yo, Musano, va a aparecer tal pared con tal pintado. Mitad del Prime, nada más. ¡Puc! Apareció la pared. Me dice, ¿cómo te puedes acordar si una vez en tu vida pasaste por acá? Me dice, Claro, claro, es una habilidad, ¿no? es una habilidad, te digo, me pasa, ¿no? Me acuerdo corrí de Cerdeña un año, vengo al año siguiente, en esa curva está la piedra sembrada, Leo. En la huella hay una piedra, Leo. Dice, anótalo antes de que pasemos. Mm. Ah, justo, Esos detalles me pasan, ¿no? A veces, pero no sé por qué, es automático, no es que lo entrené, nada de eso, ¿no? claro, pero bueno, te suma un montón, te suma bastante, te suma un montón. Sí. Ahí justamente ese punto, ¿cuánto cambió tu vida en todo el proceso de tu carrera deportiva? Desde todo, desde el lado físico, de todos los aspectos. No, cuando uno decide definitivamente el lado de mi padre, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo bien, siempre me dijo, ¿no? Entonces empiezas a estudiar un poco qué hacen los demás, entrenar físicamente, a hablar un poco más, pues no hablar nada. Sí. Mis primeras carreras no hablaba nada, cero con nadie, ¿no? Porque siempre fui más que nada tímido, más que de mi timidez pasa un poco de soberbio y parco finalmente, ¿no? Yo vivía mi mundo, las mecánicas, los autos y nada más, ¿no? Igual, claro, cada persona lo interpreta de una manera diferente, ¿no? Pero claro, Era todo. es como pasa, por ejemplo, con Max Verstappen, ¿no? O con Lando Norris, que son pilotos que tienen unas personalidades muy diferentes y a veces pueden caer no del agrado al público, pero ellos están encargados de manejar y creo que ahí queda un poco la constante de lo que para eso está hecho, ¿no? No, digo, dejas un montón de cosas. eh, Digo, nacido mis hijas también en, pleno campeonato del mundo y he venido por un día, huevo de parto y el día siguiente me voy.
A ese nivel ha sido... Sí, claro. En un año corrí 22 carreras, entre argentino, nacional, mundial, cross country, todo corrí a la vez. Venía por 4 horas a Lima, cambiaba maleta y me iba de nuevo, ¿no? Más de 200 días fuera del Perú. Ahí justamente eso te quería preguntar el tema de, claro, los tiempos han cambiado un poco, pero antes quiero que me resuelvas una duda que estuvo muy latente y pendiente el público de resolverla. ¿Qué tan cerca estuvo Nicolás Fuchs de llegar a WRC, Cubo Rally Car? A World Rally Car directamente no, a World Rally Car 2 como piloto oficial sí. Me acuerdo que estábamos en Polonia, o sea, estábamos en ¿qué auto? En el Skoda, no, en el Skoda, si no lo sé, último año, y entró una llamada del grupo Volkswagen, ¿no? Estaba pidiendo una reunión en Buenos Aires, porque era Volkswagen en Sudamérica, una reunión. No especificaron para qué era, ni nada de eso, ¿no? Habían seleccionado 3 pilotos de Latinoamérica para ser piloto oficial del grupo Volkswagen, para Skoda, oficial, ¿no? Con sueldos pagados, con todo. La primera reunión entró con un abogado, un contrato de confidencialidad, firmaba el contrato y después entrabas a la siguiente reunión, que no podías hablar nada de eso, ¿no? Y fue el año que fue el escándalo Volkswagen y erradicaron todo el equipo Motorsport, ¿no? ¿Fue el cambio de reglamento ese año justamente? No, fue el escándalo Volkswagen con el tema del diésel, los motores diésel, y todos los programas de Motorsport de Volkswagen y todo lo que había las cabezas de arriba, borraron a todas las cabezas a nivel Sudamérica, América, en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de lo que, a ver, en el tiempo cuando se convirtió el equipo Skoda, Motorsport, el que corrió Tiedemann, el que corrió, a ese ibas a llegar. A ese. Y claro, bueno, me imagino que, no sé si despierta un poco la emoción, pero hubo un poco de eso al entender lo que iba a pasar. No, definitivamente, no. Te lo digo al día de hoy. Evans, perdiendo el campeonato del mundo y el último año que yo corrí con Ricardo le ganamos los Primus. Que agarraban mano a mano con Evans, ¿entiendes? Tú dices, Claro. estamos en el país equivocado, en el continente equivocado a veces, ¿no? ¿En qué edad te agarró justo esa oportunidad? Pucha, que se queda. Eso fue hace 2016, y hace casi 10 años. 10 años. Eso pasó. En ese sentido, si hubiera existido esa oportunidad, estoy hablando de un tema muy a lo que hubiera pasado. Era un paso mucho más cercano de llegar, como tú dices, a una categoría máxima, ¿no? Por cómo ha llegado Evans, Tanak, Lapi. Lo viste en algún momento, me imagino. No, definitivamente, ¿no? Ya estás ahí, estás como entrenando más cerca, te estás mirando, es mucho más fácil llegar arriba finalmente, ¿no? No sé si, bueno, yo no tengo mucho el dato, pero claro, o sea, si pongo un poco en retrospectiva, sudamericanos a ese nivel, muy pocos, ¿no? O sea, Ahorita tienes a un Saldívar, a un Domínguez que podrían llegar. O digo, pero tenía el nuevo cambio de reglamento posiblemente, ¿no? Que venga el 2027. lo que va a hacer el nuevo cambio de reglamento es que los costos bajen bastante. Esperemos, ¿no? Porque de World Rally Car 2 que yo corría el día de hoy a lo que es ahorita, subieron un montón finalmente, ¿no? Y aparte, si tienes una categoría promocional que es un World Rally Car 2 para los pilotos que están para ahí, no puedes poner un equipo oficial, Claro. con límite de presupuesto y demás, ¿no? Nico, De pruebas y hay, hay un punto también interesante porque, claro, o sea, es innegable escuchar o leer los comentarios de que siempre el público te pide, obviamente por la trayectoria. ¿Cuánto, cuánto ha cambiado la oportunidad de seguir compitiendo? Claro, estamos hablando de hace 10 años donde probablemente recursos habían y hoy en día es mucho más complicado por la realidad que existe. Y claro, me imagino que la respuesta va a ir un poco por ese lado, ¿no? Por el tema de que ya no están esos recursos hoy en día, o no están así. ya no están. Después de la pandemia bajaron mucho más. Y si hablamos un poco de perspectiva de lo que hablábamos, si no haces un campeonato grande, potente, que pueda conseguir marcas o exhibición mediática para los pilotos, no va a haber marcas que te quieren oficiar finalmente, ¿no? Claro. O sea, vamos también por ese lado, por un tema de la estructura como se está manejando el automóvil. Definitivamente, ¿no? La, la federación eso no tiene que pensar solo conseguir plata para ellos, tiene que conseguir exposición para que los pilotos salgan más adelante. Claro. La idea de la federación no es hacer un campeonato directamente, sino es hacer que el piloto salga para afuera. Y la única forma es
hacerle una ventana al público, finalmente, ¿no? Un show bien hecho, bien presentado. Era un poco el escenario que se veía hace 2 décadas. ¿Cómo era más o menos en esos años a diferencia de ahora? No, imagínate que corrimos un campeonato descentralizado, que corrimos desde Órganos, Arequipa, Cusco, Huánuco, un montón de sitios, y la gente le gustaba. Y al final las marcas también, ¿no? Porque apoyaban, Yohama ponía plata, claro, ponía plata, y se puso de un campeonato muy bonito, ¿no? Generalmente las marcas quieren salir afuera. ¿Qué hace Camino del Inca? Lo hace todo en una semana. O sea, pero no estamos haciendo solo la parte sur del país, imagínate tú, en una semana. Entonces a la marca le gusta porque va pasando pueblo a pueblo y empieza a mover un poco sitios que no llegas haciendo más, ¿no? Bueno, la estrategia, la red marketing es mucho, claro, mucho Pero si la potenciamos a, a mayor, finalmente, como digo, un buen programa, no sé si lo tiene que ser un canal o alguien auspiciado por alguna marca, va a crecer mucho más, ¿no? Hacer un live de un Prime por día, pero no poner 3, 4 mochilas con cámaras en directo en el momento, y la gente va siguiéndolo, lo que hace Warrior Car TV el día de hoy. El Warrior Car TV, cuando empezó, yo tengo un amigo que trabajaba en Warrior Car TV, me dice, el Warrior Car está en caída, sí, el promotor y todo está en caída. Hicieron Warrior Car TV y en 3 carreras cubrieron todos sus costos. No, cuando no había pasado en 12. Todos sus auspiciadores y todo lo que cantidad de views que tuvieron, solo por hacer el live, la exposición. solo exposición mediática. O tenías un gran problema, tenías que competir. En rally es súper complicado, quedó casi imposible. Fórmula 1 tienes un circuito, monocircuito que pone las cámaras y todo cableado. Claro. Mucho más fácil. En el rally, imagínate, 3 Prime por día, muchas cámaras por Prime, más todas las cámaras on board en directo, que es una locura. Todo eso que logran hacer y el switcher que tienen para poder manejar eso y cómo funciona, yo lo he vivido porque me he venido a trabajar ahí y era una locura. ¿Es viable para una revista nacional poder hacer algo así? Y yo creo trabajando y armando un grupo de trabajo bueno, se podría hacer. Pero si seguimos espantando a las marcas, o peleándose las marcas entre clubes o Camil, no haciendo un paquete completo, no es bien. Como digo, Camil Inca sí es, como formato es complicado, como carrera, como hablamos, por tema de seguridad y demás y todo lo que te digo, porque es muy caro. Pero hay que pensar en un futuro de, oye, queremos que debe ser la única carrera que quede en el mundo de ese formato. Y la Vuelta del Ecuador, que hubo un problemón con seguridad, que es parte de la cultura, la conciencia y todo el trabajo que hay que hacer de seguridad en una carrera, ¿no? Este año estuvo un poco mejor Camino del Inca, pero le decía, oye, haz un range de 120 kilómetros que todos llegan con un solo tanque de gasolina. Baja la cantidad de mecánicos, el riesgo de echar gasolina en carrera. Le hacían range de 120, 130, que no llega por 10 kilómetros. Es una locura. Y te sácale 10 kilómetros, no ponga asistencia a la mitad, llegan con un solo juego de llantas, un solo tanque de gasolina, y ya está. Acórtale 10 kilómetros, se prende. Y te olvidas del problema. Entonces ya no tienes el problema de que dicen los equipos chicos, oye, pero esto tiene un montón de mecánicos para hacer la asistencia. También minimizas un poco los gastos finalmente, ¿no? Porque tienes que pensar, oye, poner 2 camionetas, gente, mecánicos, ya después la vas poniendo en otros sitios por riesgo, pero podrías minimizar eso de ahí, ¿no? En algún momento y hablo sobre todo en temas o en momentos de fuera ya de las últimas participaciones fuertes que has tenido, ¿había algún acercamiento de algún grupo directivo, federación, club, para un poco sacar información o al menos ideas tuyas? No, para nada. Nunca hubo un acercamiento. No, de ningún grupo, ¿no? Lo último que trabajé fue ayudando a los 2 hermanos Castro, al Castro y Angalitín, con lo que fue Camino del Inca cuando yo gané, y después al año siguiente que hicimos que gane Eduardo, un poco de organización y cómo había que hacer las cosas vistas de afuera con una perspectiva mundialista, ¿no? Para poder llegar a ganar Camino del Inca sin ningún problema. Estábamos con Carlos, me acuerdo, directamente en México, estaban hablando de Camino del Inca, los CEO, no sé qué, y yo veo a mi ingeniero que de Emsport, mi ingeniero que trabajé toda la vida con él, cuando fue Rally 3 de Domínguez, me senté con él, oye, que era el ingeniero que trajo Martín este año a Camino del Inca, a Pancho. Pero Pancho, ya. Quiero saber un poco el desarrollo del auto, los kilómetros que es, lo vi muy parecido a un Grupo N,
la evolución del grupo N en ese momento, y le digo, Carlos, ese es el auto para Camión del Inca. ¿Estás seguro? Sí. El auto es simple, ya es secuencial, un poco, no es step del grupo N, era definitivamente el auto, ¿no? No es caro como el Worley Car 2, porque el carro de Worley Car 2, si alguien está pensando en Perú traerlo, van a correrlo 2 personas. 3 como máximo, y es billetera de payaso. Es un auto impagable para el mercado peruano, ¿no? Insostenible, ¿no? Sostenible. Una vez de tomada esa decisión, me digo, ya, ¿qué hay que hacer? Ya, pues, el auto nunca corrió con Medellín, le digo, no sabemos qué va a pasar acá. Tenemos que traer el primer auto, traer ingenieros y empezar a hacer pruebas en Huancayo. ¿Me entiendes? Detalles tontos. Lo que le pasó a los jifes que se mueve el auto, yo sé por qué pasó. Yo lo tenía claro y se lo dije al ingeniero antes que venga que iba a pasar acá en Perú. Y no me creía. Cuando fuimos a hacer las pruebas pasó. Pero probamos. Después, lo decía, del ritmo de Camión Inca. ¿Cuántos kilómetros crees que nos dura la gente en un Rally 3 si le damos así? Al límite. Sí, No creo que lleguen ni a 40 kilómetros. 40 kilómetros se explotan todas. Y después dijimos, tenemos que durar 120. Ahora, ¿cuál es el ritmo para que dure 120? Sí, claro. Y esas pruebas hicimos, tío, tuvimos 3 días en Huancayo dándole al auto, ¿no? Me bajaba yo, subía a Eduardo, así, sin parar, hasta ver qué fallaba el auto. Y después del manual de uso, ya los Martínez y todos los más que han tenido el Rally 3 ya tenían el know-how por M Ford. Sí, claro. Pero los ingenieros aprendieron nosotros. Todo su manual de uso del auto cambió 100% para cambiar el Inca, ¿no? Lo importante que es justamente poder entender cómo llega un auto a una carrera específica con las pruebas, ¿no? Es importantísimo. Y todo el mundo me dice, pero, bueno, ¿eso no te carrera? Sí, porque no está pensado que va a correr un 150 kilómetros sin parar, Leo. El mundial corre 60 como máximo para el largo y para y descansa. Los pensos de 30, 25, 10. No está todo el rato dándole, que sobrecalienta todo 4 veces más de lo que está pensado el auto y después cuando enfría se aflojan todos los pernos, se dilata todo. ¿Cuál es tu percepción ya? Bueno, la realidad marca que el Rally 3, por ejemplo, es el auto más exitoso de la tracción integral los últimos 3 años. Cuando llegó el proyecto con los hermanos Castro, ¿pensabas que podía ser un poco ese el resultado a largo plazo? Como te digo, Porque claro, existían en ese momento la tendencia más hacia los N5, ¿no? del día 1 que dijeron traían los N5 a Perú, le dije que no. Yo ya había corrido todo el campeonato argentino y todo el campeonato sudamericano y sea un mismo auto. Yo sabía que era el auto. Y no era el paso que la FIA quería en el momento, ¿no? Si bien no es un auto lento, un auto rápido, yo te he dicho, yo he manejado los dos, pero es un auto más difícil de manejar que el Rally 3. Mucho más complicado de hacerlo rendir de verdad, ¿no? Y después tienes todo el problema. Acá en M-Sport, que Ford está desarrollando un auto. El otro auto está desarrollando M-Sport RMC, que es un equipo chico, que tampoco tiene pensado que va a correr con el Inca, no tiene todo el desarrollo de ingeniería de atrás de un equipo oficial. No, digo, tú cuando vas a si viajas a un M-Sport o viajas a lo que todas las pruebas que hacen para poder llegar a tener el auto competitivo, no tiene nadie. Y nosotros dije, hay que hacer las mismas pruebas en Perú para poder pelear con el Inca, ¿no? Claro. Pero en resumen, el Rally 3 resultó ser el auto para establecerse como categoría 2. Mira, al día de hoy, es un auto que tiene mucho menos potencia que un N5, tiene caja de 5 cambios de velocidad final y sigue ganando las carreras. Porque el auto hace todo bien, dobla bien, frena bien, no acelera como un N5, tú ves los videos y un motor no suena potente, pero todo el conjunto y el factor del auto hace que al final gane la carrera. ¿Qué me sirve tener un auto que sea súper potente, pero no hacen las demás otras cosas bien, ¿no? El comentario que hacen muchos pilotos que prueban por primera vez el auto es que es sencillo de manejarlo. Es lo que le dije yo, el día 1 que lo fuimos a manejar con Eduardo a Polonia, es súper fácil de manejar, es súper dócil, hace todo bien, con el celular tan básico te lo mandan, ¿no? Después te subes a un N5 y hay que manejar. Hay que darle ritmo porque maneja. Es mucho más agresivo el manejo del auto. Alex Hebro me comentó un poco de eso, ¿no? O sea, me dijo igual, ¿no? No es un mal auto, pero según su perspectiva, la puesta a punto es bien complicada. En general el auto es complicado, ¿no? Ha mejorado mucho con esto. Está curso, Rommel hizo buenos tiempos el Trujillo. ¿Mm? Está más fácil de manejar, pero todavía siguen a una tendencia de un auto que no es la realidad para el mundo, ¿no?
Y bueno, sigue la competencia un poco de acá de definir, no lo digo claro, los que sabemos un poco entendemos hacia dónde debería irse, pero claro, las compras siguen dándose mitad y mitad, ¿no? La práctica real o la teoría real que yo haría es, agarremos un Evo, agarremos un N5, un Rally 3, un mismo piloto, vamos a Chasqui, a su máximo tiempo, no, le gana por 5 segundos, sácale bría y todos a la misma bolsa. Mientras todos sean más o menos el competitivo, da igual. Ahorita yo te digo, yo en un N5 lo desaparezco en los Rally 3. Claro, o veces bien manejado. Así a su límite, pero lo desaparece mal, es mucho más rápido el auto. Bueno, son casi 100 caballos, ¿no? ¿Me entiendes? Es mucho más rápido. ¿Y ahí qué van a decir del auto? Hay que sacarle brida. Claro. ¿Mm? Eso es un poquito lo que siempre ha jugado, ¿no? Si estás No, pero sí, igual. Estaba hablando de una brida 31 contra una 33, 34, que tienen estos autos. Es mucho la diferencia, ¿no? Por eso el primer año, cuando vino el Ford, que no le gustó, hablamos con la federación y le dijimos, oye, ¿y con la CP podemos ir con brida 33? No como ellos, un poco más por la diferencia de altura, diferencia de motores para poder ser competitivos. ¡Pum! Les ganamos el primer año. Dijeron, no, manden su reglamento, hay que bajar. ¿Qué pasó el siguiente año? Le volvió a ganar Eduardo. ¿Qué pasó este año? Le volvió a ganar Martínez. ¿Y ahora qué van a decir del auto? Sí, bueno, ya no hay excusas como para decirlo. ¿Ah? Pero los otros siguen con su brida grande. Porque nadie lo ha puesto en la punta todavía. Justamente me hablabas de ese tema de agrupar. Claro, o sea, estamos hablando de 15 categorías y que no, claro, no desaparecerlas de la noche a la mañana va a ser muy cuestionable y polémico. ¿Agruparlas es una solución? N5 1600 y el Yaris Alaisa 1600, el otro 1400, 1500. Son casi el mismo motor. Todos son 4x4. ¿Por qué tenemos que tener brida diferente todos? Sería en desventaja el Rally 3 todavía, porque tiene motor más chico que los otros. Claro. Todavía sigue en desventaja. Por los pesos estamos por ahí, estamos iguales. Entonces, hagamos competitividad para que los pilotos compitan de verdad. O sea, oye, ¿sabes qué? Quiero esforzarme a ganar. Exacto. Yo, no que el auto gane. Exacto. ¿Cuál es el límite del auto? Justamente, ¿no? Mira, me has hecho pensar porque a inicio de año se efectuó un cambio reglamentario. Hasta el año pasado, claro, teníamos a los Rey 3 por ser FIA, pero teníamos a los N5 con los Evo y Yaris juntos, ¿no? Este año nos han separado, creo que a prácticamente a todos. Y bueno, vemos en un nacional reflejado que, claro, los Yaris con los Evo, 2 participantes, los N5 3, todo dividido, todo sin competencia, todo muy fácil de lograr objetivos. Y el punto más interesante que es el competitivo dejado de lado, justamente por un tema que ni siquiera sé si tenga que ver con lo técnico, ¿no? Porque probablemente ya no tiene que ver ese tipo de excusa. Como te digo, el N5 en Europa pelea con Rally 2. Imagínate. Gana Prime a veces al Rally 2. Es más potente que un Rally 2, porque el Rally 2 todavía debería más chica todavía. Y acá queremos apartarlo o sea, entendiendo que es un auto superior, no ponerlos a competir con otros autos que probablemente están en inferioridad de condiciones, pero probablemente tengamos piloto, ¿no? Pero el conjunto final del Rally 3 es mejor que el N5. En el resumen, el balance final. El final, ¿no? Dobla, salida, hace todo bien, frena y durabilidad, ¿no? Sabemos de dónde cojea, dónde no cojea y llega. Sigue siendo un auto literalmente barato todavía. Y para mí es más barato el costo por kilómetro del Rally 3 que el N5. Y que te decía el Rally 4. Estás hablando de uno de $15 por kilómetro, otro de $30 por kilómetro. Un Rally 2, $120 por kilómetro. Y acá en Sudamérica, 150. Claro, la realidad no marca para que Perú sea, ¿no? Entonces, hay que buscar que así el piloto que tenga así el presupuesto, que él tenga así, puedan correr los dos en Rally 4 y van el mismo día, porque no hay más que hacer. El auto viene listo, preparado y que el costo del kilómetro es bajito. Claro. Ahora, viendo las otras categorías, ¿qué agruparías? ¿O cómo les agruparía yo? Me van a matar. No, Es lo mismo. Cuando se corría, no se llamaba Rally 4, o sea, era Rally R3. En ese momento era el 2 litros aspirado contra 1600 turbo.
del Mundial. El Renault era 2000 afirado y el Citroën era 1600 turbo. ¿Por qué no la tuvieron superior con un Rally 4 acá? Claro, es la misma, es la misma. Es casi lo mismo, técnica, claro. Era la misma base técnica. Y después el Rally 5 lo pondría con el 1600. Para mí me dice Perú y yo apuntaría. Lamentablemente no hay suficientes autos, marcas que han entrado en las categorías estas nuevas. Pero en la misma época había Subaru y Mitsubishi, no había más. En el grupo N, ¿no? Pero sí, Tú me dices, cómprese el Rally 5. Dejen de renegar las personas. Al final, al costo de armar un auto nuevo o lo que sea, casi está haciendo igual o te sale más caro. Armar unos Honda te sale barato. Se gastan $15,000 en una caja de cambio, 25 en un motor, más suspensión, más todo, está del mismo precio que un Rally 4. Y todavía no tienes caja secuencial, no tienes nada fácil de manejar, te digo. El Rally 4 es igual que el Rally 3, igual de dócil y fácil de manejar. Te enseña más el Rally 4 que el Rally 3 manejar. Porque hay que sentir la tracción, que no patine tanto, es mucho más técnico en ese detalle, ¿no? Ahora, por ejemplo, mira, muchos nos han dicho que no les preguntamos a ustedes, los pilotos de arriba, por la mecánica nacional. Tú que eres un preparador también de autos de mecánica nacional, ¿no? Todavía hoy en día se están viendo autos como los que tú corriste inicialmente, o sea, estamos hablando hace 20 años. Y claro, no hemos visto un proceso de mutar o de transicionar a nuevos tipos de categorías nacionales. Eso en el tiempo creo que podría pasar factura, ¿no? Está bien, que si queda más sus autos siguen armando, pero no, finalmente, en ese tipo de categorías es una guerra de billetera. Porque no tiene límite, está medio abierta. Todavía nadie que se haya llegado a poner a punto bien un auto, a hacer lo que traccione, que haga esto. Pues tuvimos seguro que hasta puedes poner en caja secuencial el día de hoy. Nadie la pone, ¿me entiendes? Hay un solo auto que corre con Medellín, un 86 con secuencial, pero el motor es un motor sin preparación. Yo digo, no eliminarla, pero si la vas a empezar a agrupar y se empiezan a dar cuenta, oye, me gasté una fortuna armando un turismo superior, que me vale igual que un Rally 4. Exactamente. O pilotos, por ejemplo, Le dicen, no, porque lo gastamos de a poquitos, te dicen. Era verdad, ¿no? claro, o por ejemplo, pilotos que tienen un Evo 9, un Evo 10, y no tengo para la caja de cambios con pillonería, y lo bajan a una categoría solamente por esa diferencia técnica. El primer Super que me invitaron hace mucho años fue al de Rally Móvil en Chile. Ya, me acuerdo. En esa época llevaron Evo 10, Evo 9, Evo 8, llevaron todo tipo de autos. Y a mí me tocó un Evo 8 con caja sin de retos. El mejor tiempo, ¿quién lo hizo? Yo, en ese auto, con una caja de H normal. No te estoy diciendo que te va a hacer. Sí, se te mejora un poco el manejo, te hace más fácil, pero no necesariamente te va a decir que es la forma como hacerlo, ¿no? Claro. Pero no debería ser un delimitante para dividir una categoría. Podrías hacer ya. Hacemos una bolsa de toda esta categoría y haces una light, ¿no? Para un año, pues si ganas la light, arriba. Ya no tienes opción de volver a correr la light. No debería existir no quiero decir conformismo, pero esa idea de, claro, estás liderando, como dice el rey de los CEOs, el Dordo, creo que esa es la idea, y claro, mantenerte ahí año, y no buscar otros objetivos, debería ser un poquito un condicionante dentro de las normativas federativas para sal de acá, o ya no perteneces a esta categoría. Pero solo yo creo que podrías hacerlo en la 4x4, ¿no? De las otras sí, no puede haber una light y una normal, no puede haber. Ah, no, claro. Porque si no, agruparía un poco entre 1600. Tendría tres categorías de rally, de la verdad yo. Tú solo tres. Cuatro que pon la light de la 4x4. Ya. Pero Para los que están empezando, que hacen el salto, nada más. tú sientes que ordenaría mucho mejor el deporte. Exigiría a los pilotos salir adelante, a ser competitivos. Y no premiaría mucho el conformismo, como lo sé. Claro, lo que más me gustaría es correr con 10 pilotos juntos.
Y siendo el octavo, digo, chamay, me falta mucho para llegar adelante, ¿no? ¿Qué hago? ¿Puedo salir a empujar? O sea que esta categoría no puedo, me voy a la Rally 4, ¿no? Pues la verdad, no puedo acá a la Rally 4. O me voy a la Light de la 4x4. Y cuando ya ganaste la Light, dices, o estoy mejor que todos estos de la Light, tengo que irme arriba. Influye también el tema de, bueno, creo que hoy en día, por no decir el 99%, todos corren con recursos propios. Muy pocos están corriendo con recursos de auspicio que sustenten, claro, con un proyecto a seguir escalando el deporte y ver cómo poder evolucionar en ese lado. Porque te vuelvo a decir, si no tienes exposición mediática, no tienes cómo buscar recursos de afuera. Si no sales a ganar, yo soy una marca transnacional y veo un campeonato de 12 categorías a una sola fecha, te digo no. ¿Mm? Porque yo quiero competitividad, ¿no? Finalmente. Y no sé cómo partieron este año la última del Nacional, ¿no? Si partieron del más lento al más rápido, ¿no? Cuando yo corría lo hacemos así, para obligar al público a quedarse. O sea, no ver los 4 o 5 primeros autos y después empezar a salir y empezar a hacer un caos, pues se quiere meter a la ruta, se quiere salir a otros lados. Los últimos años que corrimos los partidas de 1600, la 2000 y la Juez de Bogotá. Te voy a hacer una pregunta un poco polémica desde, bueno, esto ha tenido muchas opiniones diversas entre cada uno de los pilotos que he preguntado. ¿Sientes que actualmente el automovilismo está en manos de personas que no deberían tenerlo? Oye, no estaba metido, no he investigado un poco qué ha pasado, qué no ha pasado, ni me meto porque no quiero renegar, soy sincero, ¿no? Pero sí creo que hay que hacer un cambio radical finalmente a veces para que empiece a funcionar, ¿no? Y no pensar, como digo, en la federación, en el club, sino en el piloto finalmente. Creo que estamos al revés. La gente está pensando en la federación y en eso, no el piloto directamente que pueda salir a buscar marcas o a tocar puertas, ¿no? Bueno, o no buscar un beneficio. Claro, como se maneja el automovilismo en estos momentos, que es una junta directiva, clubes base, asamblea, y no ver, claro, beneficio para aquí, beneficio para allá, y no beneficio para el deporte, ¿no? Que al final es el que se termina perjudicando por todas las decisiones. Es difícil, como digo, no estaba metido, no sé cómo se maneja el día de hoy el automovilismo peruano, quién dice quién hace qué. Pero yo creo que si tú votas por un presidente de la federación, eres el que toma la batuta, no el club finalmente. Así se hace campeonato y así tenemos que salir para adelante y no puede ser que uno se te ponga para atrás, como te digo, ¿no? En algún momento tuviste, bueno, me dices que no quieres renegar, pero en algún momento hubo esa idea de asumir un cargo directivo Nunca lo he tenido, ¿no? y tampoco tendrías Porque hasta el día de hoy quiero seguir corriendo y no puedo ser director y piloto a la vez, ¿no? No se ve bien, ético finalmente, ¿no? claro. Es muy, muy difícil ese límite, ¿no? Cómo afrontarla. Definitivamente te voy a decir, me gustaría ser el más estricto posible y todos pasar por la misma valla, ¿no? No hay vuelta para atrás, ¿no? En un caso hipotético sí harías un cambio muy radical. No sé si puede ser al comienzo, pero como te digo, yo empezaría a agrupar, yo haría un campeonato descentralizado, yo, no te digo las demás personas como lo quieren ver, por un tema que quiero salir a buscar marcas para hacer un campeonato mejor, más difusión mediática y que el piloto consiga marcas finalmente. Pero si yo no salgo a buscar marcas a una marca grande que me dé la potestad de tener el presupuesto para poner un equipo audiovisual gigante, para poder hacer buenas partidas simbólicas, para hacer todo el show que tengo que hacer para que el piloto salga en la prensa, ¿qué me sirve? Sí. No es un campeón desaparecido. ¿Mm? Sí, no sé si- Al final, y después o digo, hay que buscar la polémica, animal. Eso vende, ¿no? La polémica, la exigencia, o digo, hay que cambiar un poco el formato a veces de puntaje también para poder exigirlo al máximo el piloto. Yo te digo, una locura que estoy pensando yo, poner puntaje por Prime. Pues te exijo que tienes que salir a ganar todos los Primes. O sea, ¿qué pasa si yo salgo el primer Prime, 4 baja llanta, vengo primero ganando por 2 minutos la carrera? Y voy a salir toda la carrera así. Claro. Pero el que venía último me gana todos los Primes, me gana en puntaje final de la carrera. Claro.
No exijo al piloto, le digo, exigirlo a su límite, ¿no? Perfecto. Y después, en lo que es el rallycross, o lo que es Ronix también pareció, la última en manga es la que menos puntaje tiene. Así de simples. Te exigen a siempre estar peleándote al... Como digo, yo la fecha ese campeonato sudamericano y argentino de rallycross, yo llegué con 10 puntos de ventaja adelante. Y se dedicaron a chocarme para que no salga adelante. A la última manga llegamos con un punto de diferencia. 4 pilotos. Me sacaron, todas las mangas anteriores me sacaron de la pelea. Otro piloto de otro equipo que su piloto oficial estaba ganando. Pero me llevaba de encuentro como si sin asco. Ya lo penalizaban, pero no le importaba, yo no peleaba en campeonato. ¿No? Pero claro, se veía a ese nivel de exigencia. Claro. Perfecto. Nico, ya para un poco cerrar un poco la idea de, bueno, ya también para cerrar un poco el podcast, si tuvieras, esto ya te pregunto como un anhelo o algo así, ¿sientes que te faltó correr algo en tu carrera deportiva o sientes que falta correr algo? No, yo por mí corro todo. No me pongas. Pero algo que te gustaría correr. No, World Car, en la categoría 1, correr. Volver al Dakar también. Sí, los hombres se puesto muy grandes al día. Sí, claro. Justamente hablando del Dakar, fue, claro, venías con todo la fuerza del Mundial de Rally. Pero el Dakar fue un quiebre grande en mi carrera de rally, ojo. Sí, Para bien, para mal. para mal. Para mal por el tema de la camioneta que se me quemó y todo lo demás, ¿no? Definitivamente las marcas quitaron un poco de atención al mundial finalmente, ¿no? Que es lo que más me gustaba, ¿no? El Dakar, si bien la carrera es muy importante, pero es lo que vuelvo a te decir, es un shot en el año. Que el primer prime puedes abandonar y todos tus oficios no te den más. Entonces, es bien, bien complicado. Pero mediáticamente, a nivel mundial, te puedo decir que debe ser el evento más potente. ¿Qué hay en la primera semana de enero de deporte a nivel mundial? No hay nada. No hay fútbol, no hay tenis, no hay ni un deporte. Hasta las abuelitas ven en el Dakar. Sí. Y más cuando estaba en el continente, ¿no? Que ¿Me Es parte, pero tiene ese doble juego que digo yo, de que puedes abandonar todo, ¿no? pero igual, como se dice, nadie te quita lo bailado en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, me imagino que la experiencia también fue interesante, al menos estar en el Dakar. Claro, y también pagas derecho de piso y todo, el mismo te contaba yo, ¿no? Nico, más allá del tema de que todavía no está definido lo que vaya a pasar con el futuro del automovilismo, y lo has dejado un poco abierto, ¿no? El querer seguir corriendo. ¿Cuán viable y posible es esa posibilidad al futuro cercano? No he salido a vender nada, ¿no? A buscar marcas y nada, pero me encantaría. Como yo estaba enfocado 100% en lo que es el taller y demás, un poco ya que trabaje un poco más lo que es el tema de suspensión y todo por su lado, ya podría salir a vender un poco más, ¿no? Pero ahí estoy, ahí estoy. Cuando me inviten me subo. Con el proyecto Rally Móvil, si se extiende a largo plazo, ¿sería una ventana o mejor opción como ventana para poder ir? Al día de hoy, descentralizado para buscar marcas, yo creo que sí, ¿no? Porque las marcas se interesen. Más que yo estuve hablando con Andrés de la preparación del Rally Chasqui, de todo eso que se hizo. Él iba a ir a Huancayo y al final no fue, ¿no? Porque la gente empezó a pitear porque iba a ir, porque si no había... Pero en Mundial de Rally es igual. Digo, Andrés fue a ir a correr. Lo que no va a pasar es que no salga campeón nacional. Porque no clasificó. Pero es una carrera. Tú te puedes inscribir en una carrera. Y dijo, yo voy a correr Suecia y si escribe un local en el World Car, me quita puntos a mí. Pero él no corre el campeonato. Ya. Es lo mismo que pasaba acá. Entonces me parece que estamos maleando un poco el automovilismo. Es el campeón de Camión Nin, que es un piloto que está corriendo afuera. Le va a dar realza a la fecha en nacional. Pudiera correrla, pero no va a salir campeón nacional nada más. Va a poder ganar la fecha, pero no lo van a premiar como campeón nacional. Claro. Claro, debió estipularse, ¿no? Como opción dentro de todo para poder hacerlo así, ¿no? Supongo, ¿no? Para
Es que tiene que ser así. Tú puedes, pero deberías poder inscribirte a todas las carreras que quieras, ¿no? O también le sirve a él para practicar y para impresionar a los otros pilotos. Ya el otro piloto que si ve, oye, yo estoy peleando en el campeonato, no lo voy a salir a pelear a Andrés. Nada más, ¿no? Por último, si se da la opción de que tú vuelvas, ¿vas a donde se está yendo la tendencia, que es los Rally 3, o habría otra alternativa? Depende de dónde alcance el presupuesto. Hasta pensado Rally 4 en el momento, ¿no? A cualquier vehículo que me divierta, ¿no? Pero todavía te ves un buen periodo de tiempo dentro del Sí, si me armo algo ahorita es para divertirme yo para correr, no para pelear el campeonato. Pero si hay alguna marca interesada en correr más fuerte, sí se podría ir a un auto más potente, ¿no? Perfecto. Bueno, Nico, nada, muchas gracias. Hemos hablado todo un poco. Creo que nos ha resuelto algunas dudas. Creo que el público va a entenderlo mejor así. ¿Algún mensaje final que quieras? O sea, siempre lo ponemos así en el contexto a la gente que entrevistamos. ¿Cómo te gustaría ver el automovilismo en el Perú en unos años, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti que se vea a nivel de exposición, a nivel competitivo? Claro, estamos viendo algunos marcan la referencia con respecto a otros países, Paraguay, Chile, Argentina, que creo que estamos un poco lejos todavía de esa realidad, pero más o menos a ese nivel. ¿Cómo te gustaría verlo el deporte en unos años? No, creciendo, ¿no? Creciendo en pilotos, teniendo unos pilotos afuera y decirle a todos, ¿no? Que quieren correr autos y que vayan por su pasión finalmente, ¿no? Y tratar de esforzarse al máximo para poder salir más adelante, ¿no? Como te dije, acabó una carrera, empezó la otra. Hay que estar así siempre, entrenando y estando físicamente perfecto, ¿no? Yo me metí un golpe fuertísimo la semana pasada en Ronex. El mismo día que llegué a mi casa entrené gimnasio. Pues sabía que al día siguiente estaba molido, ¿sí? Y entrené al día siguiente de nuevo, de la mañana. Ni un dolor. Con esa idea hay que dejarle a la gente. Perfecto. Muchas gracias, Nico. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en una siguiente entrevista.